Frente a ese 84% que decía hace poco el Gobierno, que entiendo que sea en materia económica, en materia social, como mucho y siendo muy generosos, estaríamos hablando en torno al 25%. El mantra de que nadie quede atrás está muy bien en el discurso, pero los hechos objetivos no están demostrando lo mismo que el discurso. El umbral de la pobreza en el año 2012 era del 15%. El umbral de la pobreza en el año 2021 es del 23%. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo extra. Hay 245.669 personas en el umbral de la pobreza. Hemos incrementado 5 puntos la pobreza con respecto al año 2019. Hay 11.600 aragoneses más que en el año 2019. Con respecto a eso, llegamos a 13.000. Es un porcentaje muy bajo. Con respecto a la dependencia, hay más de 6.000 personas que tienen reconocido el derecho, según los datos del SISAD, a mes de abril, que tienen reconocido el derecho, pero sin embargo no lo están ni cobrando ni recibiendo de manera efectiva. ¿Qué van a hacer? Terminar preguntándole por los mayores solos. ¿Qué medidas han tomado para reforzar? Porque el convenio con el Justicia y el Observatorio no son medidas, son dos foros, bueno, son dos elementos que suman, pero desde luego no son las medidas más potentes que un gobierno tiene que tomar para reforzar a aquellos mayores que viven solos. 9.000 personas que están esperando a que se les valore su grado de discapacidad y se suele tardar unos 9 meses. El plan de ayudas para las entidades sociales, tela. Porque antes incluso de este plan de ayudas yo creo que debería haber puesto en marcha ya, y le pregunto, esa línea de ayudas que mes tras mes, le pregunto cuándo las van a sacar. Las ayudas para ayudar a paliar los efectos de la COVID-2019 en las residencias de mayores y de discapacidad. Meses y meses diciendo que saldrán cuando lleguen los recursos. Entiendo que aún no han llegado los recursos y, por tanto, imagínese la cantidad de meses que llevan las residencias de mayores y de personas con discapacidad esperando una pequeña ayuda en un momento absolutamente complicado.